Hola, yo soy Sergio. Y yo soy Monse. Y bienvenidos sean a Historias de Sazón, el podcast en donde hablamos de todo lo divertido de la gastronomía. Experiencias, historia. Personajes. Y personajes. Y todas esas cosas padrísimas que luego pasan Están por alto. relacionadas a la comida o a la bebida. Sí. En su caso. Delicioso. Entonces, estoy muy emocionado. Este episodio tengo una emoción. Todos discúlpenme. ¿Por qué es la emoción? No lo sé. Tengo una emoción. Me gusta mi historia. Tengo curiosidad por tu historia. La historia está padrísima. Que ahora sí no tengo... Bueno, a mí se me hace padrísima. No tengo ningún indicio de qué va a ser la historia de hoy. Es una sorpresa. Sí, como la semana pasada te di un spoiler, entonces esta semana no te dije nada. Exacto. Entonces va a ser una sorpresa tanto para mí como para todos los que nos escuchan. Exactamente. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Ok, bueno. Mi historia de hoy está muy padre. Bueno, a mí me pareció muy padre, muy interesante. No tenía idea de nada de esto hasta hace un par de días que mi papá estaba platicando con mis sobrinas sobre el agua tónica. Le empezó a contar la historia del agua tónica y fue como, ¡ah! Esa es una historia perfecta para el podcast. Entonces, bueno, aquí les va la historia. Estoy muy emocionado. Sobre el agua. Justo ahora me estoy tomando un gin tonic. Yo también, y lo hice a propósito para estar en el mood. Inspiración. Ajá, del agua tónica y el gin and tonic. Es como las dos en uno. Bueno, voy a empezar el episodio de hoy hablando sobre una enfermedad muy grave que causó muchas epidemias a lo largo de la historia, que se llama la malaria. ¿Has escuchado? Claro. Okay. También se le conoce como paludismo. Mosquitos, ¿no? Ajá. Sí, bueno, para los que no saben, claro. La enfermedad es causada por un parásito denominado Plasmodium, que se transmite a través de la picadura de mosquitos hembras infectados. Y en el humano, los parásitos lo que hacen es que se multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos rojos de nuestra sangre. Sus síntomas generalmente es que te da fiebre, te dan escalofríos, sudoración, vómitos y dolores de cabeza. Y si los pacientes no son atendidos rápido, se pueden agravar y manifestar anemia grave y se pueden morir, ¿no? Entonces es como una enfermedad bastante grave. Sí, suena muy desagradable. Sí. Ya no hablemos de la malaria, por favor. Bueno, teníamos que hablar de la malaria un poco porque se relaciona bastante con la historia de hoy. Resulta que en Perú se daba un árbol que se llama el árbol de la quina, que su corteza tiene un compuesto que se llama quinina, que es un antimalárico natural súper eficaz, ¿no? ¡Wow! Y no se sabe a ciencia cierta cómo es que se descubrieron las bondades medicinales del árbol de la quina, pero una de las leyendas como más populares es que le cayó un rayo a un árbol de quina que estaba junto a un lago, en donde los indígenas peruanos tomaban agua, y entonces pues se cayó la mitad del árbol al lago y los indígenas siguieron tomando esa agua y se dieron cuenta que estaba más amarga, pero también al mismo tiempo de que estaba más amarga, también se dieron cuenta que las personas que estaban enfermas de fiebre y de malaria se les estaba quitando, ¿no? O sea, empezaron a mejorar. Oh. Entonces fue como, fue gracias al árbol que se cayó. Lo empezaron a utilizar como un remedio medicinal, ¿no? Wow. Gracias a los dioses, así como la trufa. Todo tiene que ver con rayos y árboles. Así es. O sea, no sé, obviamente esto no se puede comprobar, pero es como una leyenda urbana sobre cómo descubrieron que la quina tenía como esa propiedad, ¿no? Antimalárica. Entonces, después, cuando España descubrió el nuevo continente, o sea, toda América, le dieron mucha prioridad a hacer exploraciones botánicas para buscar nuevas plantas medicinales y remedios y utilizarlos. Y se han recopilado como muchos relatos sobre las curaciones que tuvieron lugar gracias a estos nuevos remedios o estas nuevas plantas. Pero uno de los más importantes fue la curación de la condesa de Chinchón. Oh, Denise. Ajá, sí, que no se sabe otra vez a ciencia cierta cuál condesa de Chinchón, porque hubo dos, ¿no? La primera fue la primera mujer de Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, que era el cuarto conde de Chinchón. Su esposa se llamó Ana de Osorio y que durante el periodo en el que estuvieron en Perú le dio una fiebre intermitente
Y cuenta la leyenda que el gobernador español de Loja, o lo que hoy conocemos como Ecuador, al enterarse de que estaba enferma, le dijo como, yo sé que te puede ayudar. Y entonces le dio un remedio hecho de quina, ¿no? Y la condesa aceptó tomárselo y después de poquito tiempo ya se sentía mejor y dejó de padecer esas fiebres horribles y ya, ¿no? Pero esta historia como que no tiene tanta veracidad, dicen, porque luego se comprobó que no tenía malaria, o sea, tenía como otra fiebre no relacionada a la malaria. Entonces, bueno. Pobre condesa. Sí, pero después de que se murió esa señora, el conde de Chinchón se volvió a casar con una señora llamada Francisca Enríquez de Rivera. Y esta señora también en su estancia en Perú, igual le dieron fiebres intermitentes, o sea, a ella sí le dio malaria. Entonces... ¿Qué hacía ese conde? Ese conde estaba haciendo las cosas mal. No, pues es que, o sea, es por el clima y hay muchos mosquitos, es igual, o sea, te puede dar malaria, ¿no? Pues aún así. Si vives como en la selva tropical y hay mosquitos, te puede dar malaria. Pero bueno, total que a esta señora le dio malaria y intentaron curarla con diferentes remedios, nada funcionaba, pero los indígenas peruanos le dieron a tomar un brebaje llamado cascarilla, que esa cascarilla era una medicina que era conocida ancestralmente por los indígenas peruanos para las fiebres intermitentes, justamente, y era un preparado a base de quina capaz de combatir con efectividad la terrible enfermedad del paludismo, o sea, la malaria. Y pues esta señora Francisca fue como la primera europea que como que comprobó la eficacia de esta medicina. Y entonces a la cascarilla se le empezó a conocer a partir de entonces entre los europeos como los polvos de la condesa, ¿no? Oh, qué elegante. Ajá, pero al mismo tiempo... La verdad es que suena como a drogas, pero... ¿Los polvos de la condesa? Qué elegante, sí. Suena como algo que te ofrece el cuate así como medio sombrío de la fiesta, así como, ¿no quieres polvos de la condesa? Pues sí, se pone peor con respecto a los nombres. ¡Santo cielo! Porque al mismo tiempo que le estaba pasando esto a la condesa, en Loja, o sea, lo que hoy conocemos como Ecuador, a un misionero jesuita que había enfermado de paludismo, igual fue asistido con alguien que le dio a beber una medicina de quina, que le decían el polvo de Loja o cascarilla, ¿no? También se conocía así. Y pocos días después, igual que la condesa, se curó, sano y salvo, y ya no le volvieron a dar fiebres. Entonces los jesuitas, como estaban fascinados con ese remedio, enviaron muestras de cascarilla a Lima. De Lima la mandaron a España y de ahí a la botica del Vaticano, con como el fin de que lo estudiaran y que vieran sus usos y qué tan efectivo era y así. Y como se confirmó que en efecto era súper bueno contra la malaria, se empezó a conocer con el nombre de polvo de los jesuitas. Sí, también, lo lamento, discúlpeme, pero eso sí, también. Bueno, entonces se popularizó como polvo de los jesuitas, ¿no? Como en Europa, porque ellos fueron como los primeros que mandaron en la quina a Europa. Ajá. O sea, lo mandaron a España y de ahí al Vaticano, entonces como que se expandió como con el nombre del polvo de los jesuitas, ¿no? Ok. Entonces, en 1658, una persona importante del Reino Unido, llamado Oliver Cromwell, que era el protector de la Commonwealth, se murió de malaria porque como era protestante se rehusó a tomar el remedio conocido como polvo de los jesuitas. Y no quería ningún polvo. No quería nada que tuviera que ver con los jesuitas, más bien. No quería sus polvos, no se tomó sus polvos mágicos. Ajá, no se los tomó no porque fueran mágicos, sino porque eran de los jesuitas y él era protestante. Entonces, aquí es en donde entra una persona importante en la historia que se llama Robert Talbot, porque era un médico que se dio cuenta que los no católicos en Europa preferían la muerte, literalmente, antes que tomar un remedio comercializado por la Iglesia Católica, ¿no? En especial con un nombre como polvo de los jesuitas. O sea, es como lo mismo que los polvos de la condesa, solo que en una fiesta eso te lo ofrecen en una congregación religiosa. No, ok. No, tal vez no. Suena súper feo lo de polvos de los jesuitas, pero bueno. Sí, no, es que se toma muy mal, lo lamento. No puedo tomarlo en serio, es que no. Está bien. O sea, lo puedo llegar a comprender al señor. Digo, no al punto donde por
no tomar algo que es jesuita. Prefiero la muerte antes que ser... Bueno, pero es que aceptar cosas de ellos, pero sí tiene un nombre en chistoso. la época eran un poco fanáticos también. O sea, ahorita también hay gente Sí, fanática. lo entiendo. Pero Lo no entiendo, pero santo cielo. Pues bueno, total que Robert Talbot, que era un médico, Ajá. decidió preparar un antídoto diferente, entre comillas, al de los jesuitas, pero igual de eficacia. Y a sus 18 años se mudó de Londres a Essex, en donde un porcentaje alto de la población estaba enferma de malaria. Y ahí desarrolló y experimentó un remedio efectivo, cuya composición mantuvo en secreto. En el siglo XIX es cuando se dio a conocer que la malaria se transmitía a través de mosquitos y no por tomar agua sucia. O sea, había muchos enfermos de malaria en Essex y la gente pensaba que era porque estaban tomando agua sucia, porque en Essex el agua estaba sucia, pero luego ya se dieron cuenta en el siglo XIX que era por culpa de los mosquitos, ¿no? Por el agua estancada. Ya, entiendo. Y fue por esta razón que Robert Talbot decidió mudarse a Essex y estaba haciendo sus experimentos con su remedio y no sé qué. Y trató y curó a un oficial francés que había contraído las fiebres, o sea, la malaria. Y según el oficial, Talbot le administraba un remedio 3 veces al día. Y esta preparación consistía en polvos de la condesa, disuelto en vino blanco, y agua y ocasionalmente opio. O sea... Ok. Sí. ¿Ves? Polvos de la condesa con opio. Era para caballo. ¿No? Su remedio. Pero bueno, el oficial francés se curó muy bien de su malaria y entonces empezó a contarle a todo el mundo que este médico lo había curado súper bien de la malaria y que tenía una medicina especial que no tenía nada que ver con los jesuitas. Y una de las personas a las que se lo contó fue el rey Carlos II de Inglaterra, ¿no? Que era un rey como muy chismoso, se lo encontró en un barco y entonces el rey fue como, cuéntame más sobre este maravilloso remedio. Y entonces ya no, el francés se lo contó. Y entonces Carlos II de Inglaterra mandó llamar a Talbot y le ordenó a la Royal Society, o sea, la sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa, que experimentara con su remedio, ¿no? Wow. Y después de unos años a el rey le dio malaria. Pero se previno. Éxito. Pues no se previno, o sea, le dio malaria y Talbot lo curó, le dio su remedio y su remedio secreto que nadie sabía que tenía y al poco tiempo se le quitó la malaria al rey y quedó súper impresionado con Talbot, lo nombró su médico personal y después lo nombró caballero, entonces se convirtió en Sir Robert Talbot. Wow. Entonces Sir Robert llegó como al pico de su carrera cuando le pidieron que utilizara su remedio para curar al delfín, entre comillas, que era el heredero del trono de Francia y el único hijo varón vivo de Luis XIV. Entonces, después de atenderlo al niño el descendiente al delfín, se curó, luego le volvió a dar, lo volvió a curar. Y entonces el rey francés quedó súper sorprendido con la eficacia del remedio. Dijo como esto es lo máximo, me encanta. Te pago muchísimo porque me des la receta secreta, ¿no? O sea, como la fórmula de la cangreburger. Literal. Santo cielo. Entonces, pues Talbot se lo vendió, pero le hizo prometer que la fórmula no se hiciera pública hasta un año después de que él se muriera. Y entonces, pues ya que pasó ese tiempo, ya que se había muerto Sir Talbot, se confirmó que el secreto de su remedio era una combinación de cosas. O sea, el secreto del éxito de su remedio era, en primero, que se los daba varias veces al día, ¿no? O sea, como había dicho el señor francés, el oficial francés, que se lo daba 3 veces al día. Entonces se los daba como seguido al día. La segunda parte era que no purgaba ni hacía sangrar a sus pacientes. ¿Ves que antes era como práctica común que si te enfermabas como que te hacían sangrar para que se te fuera la enfermedad con tu sangre? Sí, claro, era así como, se siente mal el estómago, sí, tragan las sanguijuelas. Ajá, sí, básicamente. O es como, tengo gota y les picaban los dedos. Y entonces, bueno, Talbot no hacía eso
porque se le hacía, o bueno, estaba como consciente de que si los purgabas, o sea, si es que les diera diarrea o los estabas desangrando constantemente, pues eso más que ayudar debilitaba al cuerpo. Ajá. Entonces, pues él no hacía eso. Y la composición de la cura infalible contra las fiebres intermitentes consistía en corteza de quina, molida hasta conseguir un polvo muy fino, disuelta en vino blanco, aromatizada con hierbas y flores. Las hierbas y flores eran como intercambiables, ¿no? De repente limón, de repente pétalos de rosa, de repente, no sé, menta, no sé, lo que quisiera. Lo que encontrara. Ajá, sí, lo cambiaba la composición cuando él quisiera, sin razones, pero lo más importante eran los polvos de quina y el vino. O sea, los polvos de los jesuitas que todos los protestantes no querían probar, tal vez se los estaba dando a base de mercadotecnia. Disfrazados. Exactamente. Entonces, bueno, ya establecimos que la quina era como una medicina, ¿no? Ajá. Entonces, en el siglo XVIII, que es como en el Renacimiento. En el siglo XVIII no fue el Renacimiento. Sí, ¿no? No, el Renacimiento fue en el siglo XV. El siglo XVIII fue el descubrimiento de América. No, perdón, discúlpame, soy un tonto. ¿Qué? Soy un tonto, no, discúlpame. No, el siglo XVIII ya había pasado el Renacimiento y el descubrimiento de América. Bueno, no importa, Acá, total pronto. que ya con el Renacimiento se constituye una época en la que el método científico y basado en la experimentación y en la observación era como el más importante, ¿no? Sigue siendo, creo. Ajá. Entonces, después del Tratado de Utrecht, España se como que volteó a ver sus territorios en América y aprovechó como para hacer muchas exploraciones científicas en el interior de América hispana para Ajá. tener mucha información acerca del nuevo continente, pero sobre todo sobre botánicos, o sea, de plantas medicinales, de cómo explotarlas, de cómo ocupar las nuevas plantas que no había en Europa y así, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eso pasó y en 1815 pasa algo importante, que es que Pierre-Joseph Pelletier, que era uno de los naturistas y químicos franceses más importantes de su tiempo, decide empezar a trabajar con otro señor que se llamaba Jean Vienheim Coventou. Soy malísima pronunciando el francés, lo siento. Pero se pusieron a trabajar juntos y después de 5 años de mucho trabajo en su farmacia, obtuvieron sulfato de quinina cristalizado a partir de la corteza de quinina amarilla. O sea, lograron como sintetizar o purificar la corteza para sacar solo el sulfato de la quinina. Y Wow. esto logró aislar la quinina y posteriormente también pudieron con el mismo método aislar la cafeína, la brucina, la atropina y la clorofila. Wow. Ajá, entonces ya tenemos No perdieron como... el tiempo estos señores. Sí, entonces ya tenemos como el compuesto de la quinina como purificado, ¿no? Ajá. Y aquí es en donde viene el nacimiento del gin and tonic. A finales del siglo XVII, un profesor de medicina... No, espérame. Primero estuvimos en el siglo XVIII, ¿no? Sí, pero es que eso era como para hacer como de forma global ok. que... Entonces ya regresamos. Ok. Ajá, regresamos Perdón, un poco. Me perdí. Ajá, en el pero a finales del siglo XVII, ¿no? Ajá. Un profesor de medicina holandés llamado Frans de Levaux experimentaba para dar con un medicamento que aliviase los dolores tanto de estómago como de riñón. Entonces él decidió destilar alcohol con cereales, bayas de enebro y el resultado fue una infusión medicinal a la que llamó Genever. Ginebra. Ajá. Y ese término, Geneva, que significa ginebra, proviene del latín juniperus, es decir, enebro, Junípero. que es el árbol de la neblina, ¿no? De ahí se obtiene la ginebra. Ajá. El licor de la ginebra. Y luego un siglo después, en 1780, o sea, estamos aquí en el siglo XVIII, Ajá. concretamente alrededor de 1780, surge un señor que tal vez reconozca su nombre, que se llama Johann Jacobs Schweppes. Desarrolló un método para carbonatar el agua en la ciudad suiza de Ginebra, justamente, irónicamente. O sea que este señor que hace el agua Schweppes, o sea, Schweppes es una de las aguas quinas más como conocidas, Ajá. no solo inventó el agua quina, sino que inventó el agua mineral. Ajá, sí. Lo quiero mucho. Bueno, primero inventó el agua mineral, ¿no? El agua carbonatada. Y
a finales del siglo XVIII, Schweppes decidió trasladarse a Londres para desarrollar ahí su negocio y dejarlo abierto a una expansión futura, ¿no? Con el nombre de su compañía, que era J. Schweppes & Company. Entonces, esta compañía, Schweppes & Co., prosperó fabricando agua con gas y bebidas afrutadas, gaseosas, refrescos, básicamente. Pero a pesar de que... esto me pareció como un dato muy importante. Inicialmente, en Inglaterra, como que no fue muy popular el agua mineral, ni como los refrescos que hacía este señor. No sabían lo que tenían. Ajá, sí, no les causaba como la mayor emoción. Pero se cuenta que el físico Erasmus Darwin, que fue el papá de Charles Darwin, fue el que ejerció una influencia importante en que el público aceptara como esta bebida, porque a él le gustaba mucho y entonces como que lo promovía un buen. Ajá. Y alrededor... Ese señor ahora me cae mejor. Nos dio a su hijo con la evolución y nos dio bebidas carbonatadas. Así es. Éxito. Bueno, no nos lo dio él, pero él como que lo hizo popular Lo hizo popular. en Sabía Inglaterra. de lo que hablaba. Así es. Entonces fue alrededor del 1870 que la empresa de Schweppes tuvo la genial idea de añadirle quinina a la fórmula de su refresco de limón para combatir el paludismo con una bebida refrescante. Y así es como surgió el agua tónica de Schweppes. Oh. Como una medicina. Señor. O sea, Sí, para tratar la malaria, el paludismo. Para eso que acabas de decir. Entonces, en el siglo XIX, Inglaterra tenía una colonia que era como la joya de la corona, que es la India, y que estuvieran ahí ocupando la India pues les trajo mucha riqueza, les posibilitó la revolución industrial a las Islas Británicas y todo, pero tuvieron que pagar el precio de la aparición de muchas enfermedades que afectaron a los colonizadores, ¿no? A los invasores, a los soldados, todos ellos, y la malaria era una de ellas. Entonces, en su intento para prevenirla, las autoridades sanitarias de ese entonces promovieron el consumo del agua tónica porque tenía quinina y la quinina cura la malaria. Ok, entonces, entiendo. Ajá, entonces empezaron como a promover mucho que tomaran agua tónica los soldados y los colonizadores en la India. Pero el agua quina es muy amarga y antes era todavía más amarga porque le ponían muchísima quina, muchísima, o sea, muchísimo más de lo recomendado, ¿no? Ya hasta era un poco contraproducente porque la quinina en exceso te causa como vómito, nerviosismo y así, ¿no? O sea, como que tiene así. Pero en ese momento era como para prevenir la malaria, entonces le echaban un buen de quina al agua tónica. Prefiero estar nervioso que estar muriéndome. Ajá, que estarme muriendo de malaria. Entonces, como al Raj británico y a los soldados no les gustaba cómo sabía porque era muy amarga, decidieron mezclarla con ginebra, licor, porque tenían como una ración reglamentaria que tenían que tomar de ginebra. Entonces, pues tenían su ración reglamentaria de ginebra que se tenían que tomar a fuerza y tenían su agua quina que se tenían que tomar a fuerza, entonces decidieron mezclarla para esconder un poco el sabor amargo de la quina y además le añadieron jugo de limón para que supiera aún menos amarga. Y pues el resultado fue la aparición de la bebida refrescante conocida como gin tonic. ¡Éxito! Y su origen no fue otro verdadero. Más que la prevención de una de las enfermedades con mayor tasa de mortalidad en el momento. Estoy impresionado. Esta bebida acabó teniendo tanto éxito que cuando los soldados volvían al Reino Unido y pedían el combinado, se les identificaba como los héroes de Oriente. ¡Wow! Y de esta manera el gin and tonic se convirtió en bebida nacional en Inglaterra y el mismísimo Winston Churchill reconocería más tarde que el gin and tonic ha salvado más vidas y cabezas inglesas que todos los médicos del imperio. ¡Éxito! Su popularidad es tan alta en el Reino Unido que el 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Gin and Tonic. Eso no lo sabía, lo voy a empezar a festejar. Sí, es una buena idea. Y pues bueno, leí también una nota un poco deprimente, que es que en Perú, en donde descubrieron el árbol de la quina, ahorita está prácticamente extinto porque como tuvo este descubrimiento antimalárico, lo talaron súper indiscriminadamente en todo Perú. ¡Oh, no! Sí, y ahorita ya como que no se
no se cultiva nada, o sea, Perú no es como... No es productor de quina. Ajá, de quina. quinina. Toda la quina que se produce ahorita para el gin and tonic, para medicina y para todo, lo cultivan en Asia, en la India, porque era una colonia inglesa. Era una necesidad. Ajá, sí, era una colonia inglesa, entonces ahí en Asia, en la India y no me acuerdo en qué otra parte creo que en Indonesia, es en donde se cultiva la mayor parte de la quina que consumimos el día de hoy. Y en Perú, a pesar de que el árbol de la quina es parte de su escudo nacional, de su bandera, casi nadie lo conoce. O sea, piensan que es un árbol de coca o un arbusto de coca o que es un eucalipto. No tienen idea de lo que es el árbol que está en su bandera, que es una quina. Y está prácticamente extinto en Perú. Ya no lo utilizan para curarse de la malaria porque pues ya existen medicinas en contra de eso. Entonces, pues está en peligro de extinción. No, eso es triste. Ajá, en Perú, que antes había como 20 variedades diferentes de quina y ahorita ya si hay ejemplares de 4 es mucho, entonces pues ojalá se pueda hacer. Y otra parte que está contribuyendo a su extinción es que en Perú, como en muchos países de Latinoamérica, desafortunadamente la tala ilegal y la quema de bosques para hacer pastizales para ganado es lo que está acabando con toda esa biodiversidad del país. Sí, eso apesta. Eso apesta, en verdad. Entonces, bueno, hay que hacer conciencia sobre ese tema. Y tomar más gin tonics. Y ojalá que puedan sembrar más árboles de quina en Perú. Sería una tragedia que se extinguiera. Aparte es símbolo nacional, deberían de tener más. Pues sí, debería de haber como, bueno, yo opino. Lo lamento. Ajá, que debería de haber como una campaña para rescatar su árbol nacional. ¿Su árbol? Sí. Claro. Y pues bueno, esa fue como la historia de la quina, del agua tónica y de los gin and tonics. Estoy agradecido. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho esa historia. De repente pensábamos que no iba a suceder más, pero ¡pum! Salió el gin y de repente ¡pum! Sí, así es. Me gustó mucho. Y lo más interesante es que tanto la ginebra como el agua tónica empezaron siendo medicina, ¿no? Sí, eran medicinales para, o sea, pues para prevenir enfermedades y curar enfermedades. Ajá, y curar enfermedades, era medicina, literalmente. Y ahora nos lo tomamos muy, muy alegres. Alegremente. Así es correcto. Y pues bueno, esa fue mi historia. Muchas gracias, Monse. De nada. Pues ahora es mi turno. Sí, ya sé de qué vas a hablar porque tú me lo dijiste y estoy muy emocionada porque es de mis cosas favoritas. Es correcto, es la cosa favorita de muchas personas. Aunque hay otras personas que la odian. Sí, es un poco polarizante, creo yo. Es polarizado, es correcto. Sí, no he conocido como personas en punto medio. Hay gente que les gusta o no les gusta. Y yo voy a hablar de la mayonesa. Deliciosa. Nos encanta la mayonesa. Es correcto, a mí también. A todos debería. La mayonesa, en específico, es una emulsión en frío utilizada como salsa o condimento y se obtiene batiendo yema de huevo con aceite vegetal y se saboriza con vinagre o mostaza o hierbas, especies. Jugo de limón. Realmente limón, obviamente. Entonces, pues bueno, déjenme decirles que el origen de la mayonesa no se sabe. Oh, ok. Lo que yo pude, en mi investigación, yo llegué a 4 diferentes orígenes que están peleados todos entre sí. Ok. Debo decirlo. Eso es interesante. Pero no se sabe exactamente de dónde viene. Uno es que proviene de que fueron los franceses los que la inventaron. Se llama mayonesa porque en el francés antiguo, moyeu, M-O-Y-E-W-E-U, significa yema. Entonces se le conocía como mayonnaise, que poco a poco se fue cambiando, que terminará siendo mayonnaise. ¡Wow! Otro es, por el señor Antoine Carême, chef importante, figura. Él decía que provenía del verbo manier, que era batir. Una maniera es de batir, de manier, que significa batir. Sí. Te entendí, manger. No, manger es comer, no, manier. Ok, sí, porque se bate. Y, exacto. Bate que bate. Exacto, la mayonesa, hay hasta canciones de ella. Y bueno, y las dos historias, o sea, los primeros que les dije son las historias cortas y es como la onda francesa, que no se acepta tanto. Las que más se aceptan son estas dos historias. Una es que alrededor del año 1756, el duque Richelieu capturó el puerto de Mahón, en Minorca, España. Y en el banquete de celebración
su chef se cree que quiso preparar una salsa típica de la región que se hacía a base de aceite de oliva, yemas y jugo de limón. Otra versión de esa historia Espera. es que ¿La salsa ya existía desde antes o ese señor dijo, voy a que inventarla ya justo existía, ahorita? ya existía desde antes, pero este señor, la preparó el chef, entonces la cambió un poco la salsa, pero ya existía desde antes en este puerto y pues bueno, que ahí surgió. Otra es que el chef, que en ese mismo banquete, el chef preparó una salsa con yema y crema, que eran ingredientes que le encantaban a Richelieu, al duque, y cuando lo probó, exclamó mayonnaise en honor al puerto. Oh. La otra historia, porque ahí no se acaba, es que en el pueblo de Bayonne, en Francia, es una especialidad y le llamaban bayonnaise, que poco a poco igual se fue transformando en mayonnaise. O sea, podemos estar de acuerdo en que viene de Francia. Pues no exactamente, porque pues como la salsa ya existía en el puerto de Mahón, en Norca, que a lo mejor era o española o francesa. Entonces todo el mundo se pelea, porque los franceses dicen que ¿Salsa? que este puerto en específico y esa región no tenía esa sofisticación. Ay, qué sangrones. Para poder crear una salsa así, entonces dijeron que pues, obviamente son los franceses los que le hicieron. Qué sangrones son, no lo puedo creer. Obviamente los españoles dicen, ¿Cómo te atreves? pues no, sí existía, sí, obviamente Mahón, por eso se le conoce como mahonesa, y por eso así, esta es la pelea brutal con respecto al origen de la mayonesa. Realmente no se sabe. Ok, no se sabe, pero yo voy a decidir tomar el partido de los españoles solamente porque qué ofensivo que dijeran eso los franceses, ¿cómo se atreven? Sí, ya ves. Pero bueno, se volvió muy popular después de esa fecha. Realmente la fecha, lo que importa alrededor de esa fecha, en mediados de 1700, más adelante, se vuelve popular la mayonesa en Europa. Sí, ¿por qué no lo haría? Así es deliciosa. Y fue parte de la gastronomía europea, realmente. Y ahí nos remontamos a principios del siglo XX, en donde un inmigrante alemán abrió un deli en Nueva York. Este señor se llamaba Richard Hellman. Tal vez reconoces ese nombre. Exacto. Sí lo reconozco. En donde de nuevo, ahí hay una discusión sobre las recetas. Si era su deli, una de las cosas que más vendía era mayonesa y ensaladas que preparaba su esposa. Su esposa, Margaret Bosberg. Okay. No se sabe si era receta de Richard o de Margaret para estos tiempos que le estaban vendiendo, pero era un hit. Lo vendían en unos pequeños empaques de madera. Okay. Unos barquillos que se utilizaban para medir mantequilla. Qué bonitos. Ellos ahí la vendían. Y pues poco a poco empezaron a crecer porque era un hit. La gente le encantaba. O sea, hay que tomar en cuenta que antes de eso había pocos lugares donde se vendía mayonesa. Realmente era algo que se preparaba en las casas. Sí. Y me imagino que duraba poco, ¿no? O sea, vender mayonesa debe de ser... Exacto, o sea, ahorita ya no, pero en esas épocas debió de haber sido como un riesgo. Por eso no se vendía tanto. Exactamente. Entonces, pues fue un hit. Empezó a crecer. Comenzó a comprar mayonesa porque compraba mayonesa ya en una escala mayor. Y pues ya se estaba comercializando. Se dio cuenta que le convenía empezar a producirla a él. Ok. Entonces empezó a hacer su propia receta, que fue en donde se fue analizando, ya tiempo después se analizó, en donde tenía por lo menos un 80% de grasa, de aceite, lo cual permitía que se emulsionara mejor, que tuviera mejor consistencia, sabor, que fuera mejor realmente, o sea, más como la mayonesa que conocemos hoy en día. Sí. Entonces, lo que hizo este señor fue muy interesante, porque aparte de comercializar la mayonesa, dijo con una noción de no es tan pulcro venderla en paquetes de madera, empezó a venderla en frascos de vidrio. Oh, un visionario. Exacto. Porque no solo eso, sino que los frascos de vidrio con tapa eran maravillosos porque la gente los reutilizaba. Sí, claro, hasta la fecha. Lo único que tenían que hacer era cambiar la goma de sellado, que costaba 1 centavo y que, por cierto, también vendía él. Qué listo.
Entonces, aparte de él, que fue como un tema en específico, porque fue el primero en empezar a utilizar los frascos de vidrio, pues hubo muchas marcas que empezaron a abrir en esos tiempos a comercializar su mayonesa, porque el tiempo después, esto fue a principios del siglo XX, para 1920, o sea, para allá, para los 20, él vendió la compañía la vendió a otra compañía, a una compañía más grande, que después fue adquirida por Unilever. Ajá. Pero parte de lo que favoreció el hit y el boom de la mayonesa fue que se utilizaba como aderezo para ensaladas. Uh-huh. Porque, bueno, es el ingrediente principal de cosas como el aderezo mil islas, Sí. la ensalada rusa, la ensalada Sí. Waldorf, o sea, muchas cosas que realmente eran muy populares en ese entonces. Sí, yo tengo una opinión controversial y es que me encanta la mayonesa en su forma más pura, pero no me gustan los aderezos que llevan mayonesa. Estoy de acuerdo. Se me hace que arruinan las ensaladas. Too much. Sí, como pero bueno, se utilizaba mucho en esos tiempos. Sí, bueno, y en estos tiempos también. No, claro. Pero la otra parte que hizo que fan. fuera un boom la mayonesa es que en ese tiempo, en los 20, ¿sí? surgió un invento que fue la rebanadora de pan. ¿Para el pan Bimbo? Ahí empezaron los sándwiches. Sándwich. Exacto. Soy una víctima de la mercadotecnia. Es correcto. Pero está bien, yo también soy fan. Sí, surgió la rebanadora de pan, entonces la gente pues, comenzó a hacer sándwiches y parte de lo que utilizaban era la mayonesa porque ayudaba a unir muy bien los sabores del sándwich. Sí, como esos deliciosos sándwiches que son nada más pan blanco, mayonesa, jamón, pan blanco. Exacto, son de fruto lunch prohibido. Escolar, exactamente. El fruto prohibido de mi infancia. Exacto, es lo máximo. Entonces de ahí realmente se volvió como un básico en Estados Unidos, o sea, lo encontrabas en todas partes y era básico. Uh-huh. Sí, estaba en todos los hogares. Pues sigue siendo, ¿no? O sea, digo, es rarísimo entrar a una casa que no tenga mayonesa. Exactamente. O sea, después de eso fue como, se transformó como lo que ya hemos hablado, o sea, ese boom de las amas de casa en los 50s, en donde hay cosas que se compran y que siempre hay, ¿no? Y que se popularizaron mucho gracias, obviamente, a mercadotecnia, a Hollywood, a las películas, a todo esto. Y fue eso, justamente, la mayonesa era parte de todas las casas, aparte de los sándwiches, o sea, en todos lados, cosas como una hamburguesa, en los delis, en todos lados, tener mayonesa. Claro, no puede faltar, en mi humilde opinión. Y también lo que ha causado la mayonesa, como lo platicamos al principio, hay gente que, están los que les encanta la mayonesa y hay otras personas que la detestan, que no la pueden ver ni pintada. Sí. Exactamente. que pues la verdad es gracioso, ¿no? Entiendo, realmente no es un alimento que digas sanísimo, pero es muy rico. Sí, es delicioso. Es correcto. Y pues esa es la historia de la mayonesa. Muy vagamente porque todo el mundo está peleado, todo el mundo quiere hacer. Pues la verdad, o sea, si yo pudiera proclamar que yo inventé la mayonesa, también lo haría, ¿no? O sea... Es que es chistoso porque es una de esas cosas que, o sea, digo de nuevo, tal vez remontándome a las ostiones, o sea, por ejemplo, el comerte un ostión, sí es algo así como medio brutal. Sí. La mayonesa, o sea, para los que nunca han hecho o no llegan a comprender completamente el proceso de la mayonesa, hacer mayonesa es difícil. Sí. O sea, no es fácil. Es con un batidor de globo o con una máquina batidora. O ya en tiempos recientes una licuadora. Y ni siquiera en licuadora. En licuadora es más complicado porque se corta muy fácil. Sí. Esa es la bronca de la mayonesa. Sí, se corta muy fácil. Entonces hay que empezar a batir primero las yemas del huevo. Empezar a batir. O sea, es un proceso. Para hacer un litro de mayonesa tardas media hora. Sí. 5 minutos. Y tienes que cocer algo antes, ¿no? O sea, tienes que como calentar el vinagre o el limón. No. Estás pensando tal vez en una salsa como bernesa. Sí, tienes razón. Estoy pensando en la salsa bernesa. Es correcto. Pero es lo mismo, es una mayonesa igual. Es una mayonesa, solo que en vez de aceite es mantequilla y es caliente. Pero la mayonesa, o sea, es batir y es estar bate. Digo, no cosas como la cajeta, que es horas de estar revolviendo, pero la mayonesa es estar batiendo y estar cuidando porque si no se corta y se echa a perder. Sí. Una manera de rescatarla. Sí, y te da el peor coraje cuando se te corta una mayonesa porque
desperdicias un buen de comida. O sea, como lleva muchísimo aceite y lleva huevo y lleva, ya sabes, o sea, como que ya lo estás... Y todo lo que va primero, o sea, todo se echa antes que el aceite. Entonces, si se te corta, entonces todo lo que ya le habías echado, no hay forma de salvarlo. Exacto. Por eso hay algunas mayonesas que tienen un poco de mostaza, que utilizan como emulsificante, le da más estabilidad, pero es complicado. O sea, y es justamente a lo que me remonto, es para haberlo hecho en esos tiempos, está cañón. Sí. O sea, ¿cómo se le ocurre a alguien así como, voy a hacer esto y va a quedar algo padre? O sea, sí, está cañón. No manches, te imaginas como al principio cuando ese señor Hellmann's empezaba apenas a hacer su receta de mayonesa y se le cortaban litros de... yo quiero pensar que llegó un momento en donde se especializó y ya no se le cortaba. Tenía que ser, pero al principio, cañón. Imagínate, cuando apenas estaba desarrollando su mayonesa o estaba aprendiendo a hacerla. Qué coraje que gastes en aceite y luego se te corte. Me muero. Sí. Y pues eso fue todo por hoy. Me encantó tu historia también. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque también fue me encantó. Muy didáctico. Ya lo dije, pero lo seguiré. Es maravillosa. Ha sido un placer, nuestros queridos escuchas. Muchas gracias por escucharnos otra vez esta semana y nos vemos la próxima. Hasta la próxima semana. Hasta luego.